Hoy, hermanos, en esta noche vamos a indagar sobre la fecha de la epístola, fecha de composición. Esto es muy importante a la hora de estudiar un libro de la Biblia, el que indaguemos sobre la fecha en que cierto escrito de la Biblia fue compuesto, fue elaborado, porque de ahí depende también muchas interpretaciones, de esto depende también el podernos ubicar en el espacio y en el tiempo en el que la carta fue escrita y saber cómo concuerda esta carta con otros escritos del apóstol Pablo en la medida que él iba avanzando en la predicación del evangelio. ¿Qué podemos decir sobre la fecha de la epístola? Tuvo que ser escrita en un tiempo muy cercano a la culminación del primer viaje evangelístico que hizo el apóstol. Tuvo que haber sido muy cercana. Cuando Pablo escribió esta carta, muy cerca a ese, cuando culminó, cuando se acabó el recorrido de Pablo por las iglesias de Galacia. Recordemos lo que vimos en la lección anterior. El apóstol Pablo parte de Antioquía de Siria y empieza por embarcación navegando, llega a la zona de Galacia, ahí inicial que es Panfilia, pero empieza a predicar dentro de las zonas de Galacia, en la iglesia de Antioquía, no la de Siria de donde partió, sino Antioquía de Pisidia, y empieza un recorrido que termina en Listra, Iconio, Derbe y se regresa. Ese ir y volver fueron aproximadamente entre 5 o 6 años, se estima, se calcula, es una aproximación. Entonces, Pablo, luego de terminar ese recorrido de evangelización por las iglesias de Galacia, como dice Primera de Corintios 16, ¿no? Como ordené a las iglesias de Galacia. Terminando ese recorrido, entonces Pablo vuelve a la iglesia de Antioquía de Siria, donde tenía puesta su membresía, y concluimos que tuvo que haber escrito la carta a los Gálatas en un lapso de tiempo muy cercano a la conclusión de su predicación por las iglesias de Galacia. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que concluir de esa forma la fecha de la epístola o de la carta a los Gálatas? Porque Pablo pues duró recorriendo, como les digo, aproximadamente entre 5 o 6 años la región de Galacia. En su primer viaje se estima que fue entre el año 47 al año 51. Entonces, más o menos unos 5 o 6 años se puede estimar la aproximación del periodo de tiempo que Pablo duró predicando a los Gálatas. Y al finalizar ese recorrido, podríamos a la luz de la Biblia, de la evidencia bíblica, no determinar de manera exacta, pero sí por lo menos, mis hermanos, suponer que al 1 o a los 2 años de haber terminado ese recorrido, o sea, entre el 52 al 53, 54, Pablo tuvo que haber escrito esa carta a los Gálatas. Quiero que observemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, el primer viaje de Pablo, estimando que parte desde el año 47 después de Cristo. Dice los versos 13 y 14, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Nótenlo, Antioquía de Pisidia es la primera de las iglesias de Galacia en donde comienza el apóstol Pablo a predicar. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Acuérdense el por qué existían sinagogas, ¿no? Lo vimos en la lección anterior en la historia de Galacia y algo de la historia de Israel. El judaísmo antes de Cristo
se había vuelto muy poderoso y expandió su religión por todo el mundo greco-romano. Por eso es que cuando llegamos a la época de Pablo, había sinagogas por todas partes donde él viajaba. Entonces llegaron a Antioquía de Pisidia, una ciudad de gentiles, y entraron fue en una sinagoga en un día de reposo y se sentaron y ahí estudiaron y hablaron las escrituras. En ese recorrido, mis hermanos, que se menciona en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y 14, los animo a que en sus casas lean esos capítulos, Hechos 13 y 14. Ese es el primer viaje de Pablo, prácticamente está todo ahí, entre el 47 y el 50 o 51, se narra ese recorrido por todas las iglesias de Galacia, las establece, funda las iglesias con persecución por parte de los judíos, hasta lo apedrearon en Listra, y después de que termina el primer recorrido de establecimiento de iglesias, se regresa el apóstol Pablo nuevamente a Antioquía de Pisidia, y en ese regreso, dice la escritura, estableció ancianos en cada iglesia, y después de llegar a Antioquía de Pisidia, vuelve y se regresa a Antioquía de Siria. Aquí tenemos un mapa para ver ese recorrido. Antioquía, a mano derecha, es Antioquía de Siria. Parte y atraviesa unas islas, Salamina, Pafos, y luego nuevamente procede en su embarcación, llega a Perge, a Listra y empieza el recorrido, ¿no? Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, se regresa y parte nuevamente de regreso a Antioquía, pero ya desde Atalía, ¿no? O de Perge a Atalía y regresa a Antioquía. Ahí tenemos el mapa como para que tengamos una idea de cómo fue ese recorrido. Justo al terminar ese recorrido, podemos contar unos 2 o 3 años máximo, para poder decir, Pablo escribió la carta a los Gálatas. Esa culminación viene siendo más o menos el año 51. En Hechos 14 se nos narra cómo culmina ese viaje, ese primer viaje de Pablo. Pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, noten. Y mire lo que dice el 26. De allí, de Atalia, navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, donde tenían puesta su membresía, a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, ahí culmina ese viaje. Mire lo que dicen los versos subsiguientes, versos 27 y 28. Habiendo llegado, ¿a dónde? A Antioquía de Siria, ya fuera de Galacia, ¿no? Cruzando el mar. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Claro, eran miembros de esa iglesia local, la iglesia de Antioquía de Siria, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y dice el texto, el verso 28, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Luego de ese primer recorrido, Pablo dura, según las escrituras, mucho tiempo allá en la iglesia de Antioquía de Siria. Pero no hemos de suponer que después de mucho tiempo escribió la carta, no. Tuvo que haber sido por lo menos entre 1, 2, máximo 3 años después de regresar allí a esta iglesia de Antioquía de Siria que Pablo escribió la carta. Cuando nos acercamos a la carta lo detectamos en Gálatas capítulo 1. Empezamos a leer ahí la carta y podemos más o menos calcular, estimar, hacer una aproximación de en qué fecha Pablo llegó a escribir la carta. El capítulo 1, en el versículo 6, Pablo les dice, estoy maravillado, ¿qué les dice ahí? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Podemos notar en esa introducción a la carta a los Gálatas
una amonestación de parte de Pablo a todas las iglesias de Galacia. La carta era para todas esas iglesias. Comienza diciéndoles que estaba sorprendido de que se hubieran apartado, pero ¿de qué forma? Tan pronto se apartaron de la fe del evangelio que les había acabado de predicar en todo ese recorrido. Por eso cuando hablamos de ese tan pronto, no podemos pretender fechas tardías, años 60 o 70 después de Cristo. No, no es viable porque Pablo termina ese recorrido más o menos en el año 51. Ahora, con esta evidencia de la carta de que fue pronto que los Gálatas se apartaron del evangelio, eh, no es muy difícil establecer una fecha. Sí es complejo, mis hermanos, establecer una cronología exacta o intachable. No pretendo decir con esto que es exacta o intachable la fecha de los escritos neotestamentarios, pero yo creo a la luz de este pasaje, haciendo esa estimación, que tuvo que haber sido escrita más o menos entre el año 52 y 53 después de Cristo. Más o menos esa es la fecha de la carta. ¿Basados en qué? En una examinación cuidadosa del primer viaje de Pablo, de cuándo termina y de lo que nos indica este pasaje. Oído a esto que acabo de decir, acabamos de hacer un examen cuidadoso, minucioso dentro del marco bíblico, pero cuando ustedes van a investigar, hermanos y oyentes, la fecha de la carta en algunos diccionarios, porque no hay un consenso 100% exacto, unánime, pero algunos diccionarios bíblicos, algunos comentarios, expositores de fuera y dentro de la hermandad, y también fuentes de internet, fechan la carta para los años 59, entre el año 59 y 62 después de Cristo. A mí esas fechas del 59 al 62, casi 10 años después de haber recorrido Pablo toda esta zona de Galacia, me parece, mis hermanos, que es un tiempo muy inapropiado por la lejanía en cuanto al tiempo. Algunos dicen, abogando por esto, que ese tan pronto de ahí, de Gálatas 1:6, en la mente de la época, de los judíos de la época y de los lectores contemporáneos, puede implicar 10 años y para ellos era pronto. No creo. Leímos al final del libro de los Hechos que dice la Biblia que cuando volvieron a Antioquía de Siria se quedaron mucho tiempo, dice mucho tiempo el texto, y pues sabemos que Pablo más o menos a los 6, 7 años después de ese regreso fue que empezó a hacer su segundo viaje. Entonces no tiene sentido que el mucho tiempo puedan ser no más hasta 5 o 6 años y que tan pronto si sean 10 años. Sería una contradicción. Entonces por eso yo estimo, contrariando los diccionarios, algunos diccionarios, contrariando algunos comentarios y fuentes de internet, que tuvo que haber sido entre el año 52 y 53 después de Cristo, siendo sensato a la evidencia que arroja la Sagrada Escritura. La fecha 52 y 53, ese intervalo, me parece que es una fecha apropiada, es una fecha cercana a la culminación del primer viaje de Pablo y además satisface esa expresión tan pronto, ¿sí? Concuerda con la exhortación e indicación de tiempo que nos da la evidencia interna de la carta. Tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Oído a esto que voy a decir. Algunos expositores, teólogos, muy liberales y defensores de fechas tardías para los escritos del Nuevo Testamento, ubican la carta a los Gálatas entre los años 70 y 80 después de Cristo. Dice que la carta fue escrita más o menos entre el año 70 y 80 después de Cristo. No se extrañen que ustedes lean algún comentario bíblico o busquen por internet y se arrojen esa clase de fechas para la composición de la carta, pero es insostenible dentro de lo que evidencia la Biblia. Esas fechas son insostenibles. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a lo largo de este estudio,
el ambiente de la carta, el panorama que nos pinta, es claramente de que el judaísmo estaba en su apogeo. Fue el judaísmo, el ambiente de la carta, muestra que los cristianos eran susceptibles a caer en los rigores de la ley, a guardar la ley y a empezar a observar los ritos de la ley, ritos que solo podían llevarse a cabo, la mayoría de esos ritos solo se podían cumplir yendo a Jerusalén. Recuerden que la ley dice que se tenía que adorar en el lugar que Jehová Dios hubiera escogido y era Jerusalén. Y eso demanda, por supuesto, pues la existencia del templo. Eso demanda que exista el templo de Jerusalén, porque es que sin templo no hay judaísmo, no hay forma de que se sustente el judaísmo en su adoración tal y como se nota en la carta que se exigía y que estaba en ese apogeo las enseñanzas de los judaizantes. Ahora, si leemos la alegoría de Sara y Agar en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, nos muestra esa alegoría que los judíos a quienes Pablo se refiere de manera metafórica, simbólica, como los hijos de la esclava, todavía no habían sido echados fuera, sino que lo que refleja Pablo cuando escribe la carta era que los hijos de la esclava todavía estaban conviviendo con los hijos de la libre hasta que llegara el tiempo en que fueran echados fuera. Y ese ser echados fuera, los hijos de la esclava, alude a la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del templo. Así que lo que nos muestra el texto era que estaban en un periodo todavía de persecución judía contra los cristianos. Gálatas 4 tuvo que haber sido entonces escrita antes del año 70. Noten que en el verso 29 dice Pablo, pero como entonces, alegorizando, ¿no? Alegorizando el caso de Sara y Agar y transmitiéndolo espiritualmente a la situación de los cristianos con los judíos, dice, como entonces el que había nacido según la carne, o sea, Esaú, pero representando a los judíos, perseguía al que había nacido según el espíritu, o sea, Jacob, pero representando a los cristianos, dice aquí después de la coma, así también ahora, en el presente en que Pablo escribió la carta. O sea, los cristianos estaban siendo perseguidos por los judíos. Esa es la evidencia también que tenemos en el libro de los Hechos, capítulos 13 y 14, de cómo Pablo en la medida que iba predicando recibió oposición por parte de los judaizantes, una época de persecución estaban sufriendo y no pueden los judíos estar persiguiendo cristianos después del 70, es muy difícil, porque con la destrucción del templo de Jerusalén se acaba prácticamente la religión judía, quedan limitados los judíos a adorar a Dios en sus casas y a cumplir solo ciertas leyes, pero judaizar como tal sería muy difícil. Entonces, el ambiente de la carta es uno donde están en su apogeo los judíos. Por eso, no es sensato hacer caso a esas declaraciones de algunos diccionarios que incluso ubican la fecha de la carta después del año 70, año 80, 85 después de Cristo, no tiene sentido. Ya culminamos la exposición sobre la fecha de la carta y quiero que hablemos del propósito de la epístola. No vamos a entrar en materia de interpretación versículo por versículo, si primero no sabemos con qué propósito fue que el apóstol Pablo o Dios reveló el mensaje de esa carta. El propósito de esta carta lo podemos notar en el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo afirma que el evangelio que él estaba predicando lo recibió por revelación directa de Jesucristo. O sea, Pablo no se lo aprendió a otro que se lo hubiera predicado, sino que lo recibió por revelación directa. Pablo no tuvo necesidad de pasar años estudiando y aprendiendo a los pies de algún maestro o apóstol que le enseñara el evangelio, no, sino que Cristo se lo reveló, Cristo se lo transmitió directamente y asimismo Pablo podía enseñarlo a quien quisiera con toda autoridad
apostólica o mínimo autoridad de profeta. Observen Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y luego, en los versículos del 15 al 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Las expresiones carne y sangre significan seres humanos. O sea, a ningún ser humano Pablo empezó a hacerle consultas o a preguntarle de qué consta el evangelio, cómo es la doctrina de Cristo. No, Cristo se lo reveló directamente a Pablo. Esto, por supuesto, demostraba varias cosas, ¿no? Primero, que Pablo no tuvo que aprenderlo de otra persona. Segundo, que por haberlo recibido por revelación, mínimo, Pablo tenía el cargo de profeta, pero sabemos que se menciona a sí mismo como apóstol. Esa era la autoridad que recibió el apóstol Pablo. Pero ¿con qué fin primordial? El enfoque principal con el que Pablo resaltó este asunto del por qué, preguntémonos, por qué Pablo resaltaba a los cristianos de Galacia? Que él era apóstol, que el evangelio no lo aprendió de ningún hombre, sino que se lo reveló directamente Jesucristo. ¿Por qué Pablo necesitaría hacer esas aclaraciones a los de Galacia? Resulta, mis hermanos, que había muchos cristianos en Galacia, pero compuestos entre falsos hermanos como legítimos hermanos. Por supuesto, los falsos cristianos eran los adeptos secretos en secreto del judaísmo, los que querían imponer la ley de Moisés en la iglesia, querían imponer esa religión y de paso destruir la iglesia y hacer que toda la comunidad de cristianos en Galacia se volvieran judíos. O sea, estaban haciendo un proselitismo camuflados dentro de las iglesias de Galacia. Ellos, por supuesto, esos judaizantes tenían muchos argumentos para confrontar a los ancianos que establecieron en cada iglesia, tenían mucha argumentación para tratar de derrumbar la fe de los cristianos de Galacia y, por supuesto, uno de los argumentos principales que tuvieron que haber lanzado a estas iglesias era que Pablo no era apóstol, que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Entonces, con esa clase de mentiras, muchos hermanos de Galacia bajaron su fe o terminaban creyendo las mentiras de estos judaizantes infiltrados. Para ellos, esos judaizantes no era válida la autoridad apostólica de Pablo y por eso Pablo enfoca en esto. Pablo enfatiza su apostolado. Cualquier enseñanza o escrito de Pablo estaba en ese momento, en esas fechas, propenso a ser desvirtuado por los judaizantes. Entonces, ¿qué hace Pablo en la introducción de la carta? Defender su ministerio, defender su apostolado en la carta, para mostrarles que incluso el evangelio que él aprendió, no lo aprendió de ningún hombre, sino que Cristo se lo reveló. Es muy probable, mis hermanos, muy probable que uno de los argumentos de los opositores de Pablo fuera que todo asunto de doctrina, este sí es bastante evidente en la carta, no se dice de manera directa, pero lo podemos inferir y es de una forma evidente que se nota. Uno de los argumentos de los judaizantes infiltrados en Galacia tuvo que haber sido que la verdadera doctrina tenía que venir de la iglesia de Jerusalén, porque allá estaban los 12 apóstoles. Por eso desvirtuaban a Pablo. Pablo no es apóstol, nosotros somos los de la iglesia de Jerusalén y allá están los 12 apóstoles y por lo tanto, si venimos a decirles que guarden la ley, ustedes la tienen que guardar. Es muy probable que esa fuera la clase de información que estaban dando, información falsa que estaban dando los judaizantes en las iglesias de Galacia. A eso Pablo responde con una descripción de sus visitas a Jerusalén.
desde su conversión hasta el momento de escribir esta carta a los Gálatas, y todo con el fin de mostrar a los Gálatas que los líderes en Jerusalén jamás le comisionaron, no le dieron la comisión, a él la comisión se la dio Jesucristo, y si a mucho los ancianos de la iglesia de Antioquía de Siria, ¿no? Entonces, Pablo empieza con esa argumentación y además les dice, incluso cuando estuve en Jerusalén, allá los ancianos y los apóstoles, por decirlo de cierta manera, me dieron el visto bueno, aprobaron que yo fuera a predicar a los gentiles. Gálatas 1, verso 18, dice, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén. Pasados 3 años de su conversión, de haberse convertido Pablo, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Noten tremendo argumento para decir, yo no aprendí el evangelio de ningún hombre, a mí me lo reveló fue Jesucristo. ¿Saben por qué? Pregúntense, ¿quién en 15 días se puede aprender el evangelio? Ninguno. Todo lo que Pablo enseña, y si él es el escritor de la carta a los hebreos, ¿en 15 días? ¿Que Pedro le hubiera enseñado en 15 días el evangelio a Pablo? No, Pablo lo enseñó fue porque Jesucristo se lo reveló. Y mira el argumento para contrarrestar las afirmaciones falsas de los judaizantes, de que todo se determinaba en Jerusalén. Pablo les dice a los Gálatas, antes por el contrario, como vieron, o sea, los ancianos y apóstoles de Jerusalén, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. No es que haya dos evangelios, el de la circuncisión y el de la incircuncisión, no, es el mismo evangelio, pero con dos enfoques diferentes, o dos misiones diferentes, o dos objetivos diferentes. El de Pablo, la misión de Pablo con su evangelio, con el evangelio de Cristo, era predicarle a los gentiles, a los que se les llama incircuncisión, mientras que el de Pedro, por ejemplo, Jesús lo mandó fue a que predicara solamente en Judea, solo a los de la circuncisión, solo a los judíos. Esa es la misión que vemos que por lo menos aquí dice, a mí me fue, dice Pablo, a mí se me encomendó el evangelio de la incircuncisión. ¿Quién se lo encomendó? Pues el Espíritu Santo, Dios le encomendó a Pablo que vea a los gentiles, pero a Pedro le dijo, no, tú quédate con los de la circuncisión, como a Pedro del de la circuncisión. Adicionalmente con esto, está mostrando Pablo que el mismo que operó en Pedro, ¿sí? El que operó en Pedro, el mismo Dios que operó en Pedro, está operando en él, porque dice, vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro, que es nada menos que el Espíritu Santo, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también a mí para con los gentiles. Tremendo argumento, y va Pablo derrumbando a estos judaizantes que estaban desconociéndolo y desvirtuándolo como apóstol. Luego dice, y reconociendo, ¿quiénes? Los apóstoles de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, los ancianos que allí dirigían la iglesia, reconociendo la gracia que me había sido dada. Entonces, Jacobo, Cefas y Juan, a los que dice aquí, eran considerados como columnas, ¿en dónde? Allá en la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos se quedaran predicando en Judea a los de la circuncisión. Y dicen aquí, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que si los judaizantes estaban diciendo, miren, todo asunto de doctrina y autoridad proviene de Jerusalén, porque allá están los apóstoles, Pablo no es nadie, a Pablo no lo reconocemos. Pablo aquí con esta evidencia está demostrándole a los Gálatas que nunca hubo oposición por parte de los cristianos en Jerusalén a que él predicara el evangelio a los gentiles, y por supuesto aún reconocieron su apostolado, al nivel de decir que el mismo Dios que actúa en Pedro es el que actúa en Pablo. Entonces, interesante, ¿no? Interesante cómo Pablo está enfocando el derrumbar esas falsas argumentaciones que tenían en aquel entonces contra él, ¿no? Entonces, qué bueno ver cómo
sustentó Pablo su apostolado. Ahora, mire lo que les dice en Gálatas capítulo 1. Y vamos a empezar a ver el propósito con el que se escribió esta carta. La carta se escribió con un propósito principal: combatir a los judaizantes, combatir a aquellos infiltrados, falsos hermanos que se introdujeron encubiertamente en las iglesias de Galacia y que de una manera sutil y con falsas doctrinas y artimañas querían mover la mente y pensamiento de los cristianos a que guardaran la ley de Moisés, una ley que ya había quedado abolida y que adicionalmente nunca fue un pacto para gentiles, sino solo para los judíos, pero querían hacer proselitismo imponiendo la ley sobre los cristianos gentiles. Entonces, ese es el enfoque. La carta a los Gálatas se dedica a derrumbar el judaísmo, se dedica a combatirlos. Y podemos empezar a notar esa idea, ese propósito en el capítulo 1. Les dice Pablo: estoy maravillado de que tan rápido, tan pronto, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Noten, hermanos, y quiero que tengamos claridad. Sí, de una forma, digámoslo, dinámica, desde un punto de vista o una exposición dinámica, el que enseñe que Dios es una sola persona y no tres, el que se oponga a la Trinidad, el que se oponga por ejemplo, a cantar a capela y diga que hay que cantar con instrumentos musicales, o el que enseñe que la mujer predica, o los que enseñan un sinnúmero de doctrinas que hoy actualmente combatimos. Eso es un evangelio diferente, sí, de una forma dinámica, pero cuando Pablo escribió estas líneas, el evangelio diferente del que él estaba hablando era ese método de salvación por guardar la ley, nada más, nada más. O sea, si nosotros tomamos Gálatas capítulo 1, 6 y decimos, ¿qué será el evangelio diferente? Según Pablo, según el pensamiento de Pablo, el evangelio diferente era el camino de justificación por la ley. Pero hoy día, si decimos, bueno, y de una manera dinámica, bueno, entendiendo que Pablo llamó evangelio diferente a la ley, a la predicación de la ley por parte de los judaizantes. Hoy día, ¿qué puede llegar a ser un evangelio diferente? Un evangelio diferente puede ser cualquier doctrina que vaya en contra del Nuevo Testamento, pero es un error decir que Gálatas 6, por ejemplo, habla de los unicitarios cuando dice evangelio diferente, o que habla de los que tocan instrumentos musicales cuando dice en Gálatas 1:6 evangelio diferente, porque Pablo nunca los tuvo en mente. Pablo tiene en mente en el panorama de la carta es a los judaizantes. Ese era el evangelio diferente. Observen, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, los judaizantes que se infiltraron y quieren pervertir, modificar el evangelio de Cristo. Y hace la advertencia: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo a lo largo de la carta va a exponer el verdadero evangelio y en el mismo momento va a ir derrumbando el falso evangelio, y lo que vamos a ver es que la carta se dedica a desmoronar, a derrumbar los argumentos de que se tiene que ser salvo por medio de la ley de Moisés y no por el camino de gracia que trazó Jesucristo. Y observen, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pero lo que tenía Pablo en mente, sin lugar a dudas, era a esos judaizantes que en su época se habían infiltrado en las iglesias de Galacia y estaban seduciendo la mente de los cristianos para que guardaran la ley de Moisés. Mire lo que dice capítulo 2. Vamos a hacer un recorrido por todos los capítulos, breve, a los puntos principales que nos exponen cuál fue el propósito del escrito. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Eran en realidad judíos. Si se bautizaron fue de apariencia. Se bautizaron por estrategia, para ver
a quien dentro de las iglesias lograban hacer proselitismo, hacer adeptos para llevarlos al judaísmo. Entonces eran falsos hermanos introducidos a escondidas. Oído, mis hermanos, y vamos a hacer una aplicación dinámica para nuestros días. Oye, cuando hoy día un hermano, un predicador o cualquier hermano tropieza o se equivoca interpretando un texto o se equivoca al estudiar la Biblia y comete un error, como estamos sujetos todos a cometer esos errores, hay muchos que se atreven a llamarlos falsos hermanos, porque o porque tropezaron en algún pecado o porque no entendieron bien un pasaje de la Biblia, un tema de la Biblia. Eso no dice este pasaje. Gálatas 2:4, cuando llama falsos hermanos, era aquellos que voluntariamente pusieron una fachada de ser cristianos, o sea, se metieron con el fin de engañar, aparentaban que se bautizaban, que se convertían, pero eran falsos en su ser, en su interior, con malas intenciones, introducidos, o por qué dice el texto, introducidos a escondidas. No habla de aquellos creyentes que pueden tropezar en la interpretación de un texto o que pueden tropezar en un pecado y entonces nosotros automáticamente a veces de manera carnal y despectiva les llamamos falsos hermanos. Qué grave error. Falso hermano es aquel que con voluntad, con maldad, se introduce a escondidas en la iglesia para causarle daño. Esos eran los falsos hermanos según Gálatas capítulo 2, verso 4, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La de la ley de Moisés. A veces utilizamos estos textos fuera de su contexto y de manera carnal la aplicamos a cualquier conflicto presente. Eso no es una forma correcta de usar las escrituras. En el capítulo 2 les muestra el propósito de la carta. Aquí derrumba la ley, les dice, sabiendo, le dice Pablo a los Gálatas, sabiendo que el ser humano, el hombre, aquí no es solamente el género masculino, sino el ser humano. En el griego es andropos, que significa seres humanos. Para ser hombre en el griego tendría que decir aner, pero dice es andropos, de antropología, antropos, sabiendo que el hombre, el ser humano, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y aquí la palabra, la expresión la fe de Jesucristo es una referencia a su nuevo pacto evangelio, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Claramente ya empezamos a ver el propósito de la carta, empieza a manar, empieza a mostrarse ese propósito de la carta. Está combatiendo Pablo arduamente a los falsos hermanos que se habían introducido, se habían camuflado para espiar la libertad que tenían los cristianos en Cristo y tratar de regresarlos a la esclavitud de la ley. Entonces les dice, el hombre no se salva por guardar la ley, en resumidas cuentas. No, ese no es el camino de salvación. Camino de salvación es la fe en Jesucristo, no las obras de la ley. Eso no salva. Nadie va a ser salvo por las obras de la ley. ¿Qué les pasa, Gálatas? Más adelante les dice Gálatas insensatos. Ahí, capítulo 3, verso 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? ¿Quién los engañó a ustedes? Y dice fascinó, porque estos falsos hermanos lo que hicieron fue deslumbrar. Y así suelen ser falsos maestros, ¿no? Con elocuencia, con apariencia de humildad y de mucha sabiduría y erudición, deslumbran y fascinaron. Estos rabinos judíos introducidos a escondidas fascinaron a los Gálatas para que no obedecieran la verdad del evangelio, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La ley de Moisés nos muestra el sistema sacrificial de los corderos, del cordero en el día de la expiación, y nos muestra que todo eso era una sombra de lo venidero, que el verdadero cordero que quita el pecado del mundo sería el Mesías venidero. Y entonces Pablo les dice aquí, ese Mesías ya fue presentado, o sea, ya no hay necesidad de volver a los sistemas antiguos sacrificiales, pero ustedes, ¿cómo se dejan engañar? ¿Cómo se dejan fascinar para no obedecer la verdad? Es lo que les dice Pablo.
Nuevamente, ¿cuál es el enfoque de la carta? Combatir el judaísmo. Gálatas 3, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esto es combatiendo el judaísmo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estas palabras, la naturaleza de estas palabras? En la época de Jesús y de los apóstoles, los judíos combatían a los cristianos, no solo a través de la persecución, sino que también los combatían de manera argumentativa. Y uno de los mejores argumentos de los judaizantes, ¿saben cuál era? Decir, es que nosotros somos del linaje de Abraham. Según la carne, somos hijos de Abraham. Y ellos sentían que con ese argumento derrumbaban todo. Ellos se sentían grandes y pensaban que hasta ahí llegó cristianismo, porque si no son judíos, entonces no podían ser salvos. Si no eran linaje según la carne carnal de Abraham, pues entonces no podían alcanzar la salvación, a menos que se convirtieran al judaísmo y se circuncidaran. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí como contraposición a esa argumentación de los judaizantes es, sepan que eso no importa el linaje según la carne, que los que son de fe espiritualmente son hijos de Abraham. De paso, consolaba a aquellos cristianos que se desanimaban, aquellos cristianos gentiles que se desanimaban ante esos argumentos de los judíos. Entonces, noten que nuevamente el propósito de la carta sale a relucir en estas líneas. Pablo está combatiendo el judaísmo, los judaizantes. Gálatas 3 les muestra el propósito de la ley. Esa ley que tanto defendían los judíos tuvo un propósito, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, al Mesías, a fin de que fuésemos salvos, justificados, perdonados por la fe de Cristo. Y venida la fe, ya no estamos bajo ese guía, bajo la ley de Moisés. Sigue entonces en la carta el apóstol Pablo combatiendo el judaísmo. Ahora, este punto es importante, quiero que enfoquemos bastante, presten bastante atención. Gálatas 4, del 9 al 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, dice Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. Guardaban, ¿qué estaban haciendo los Gálatas? Además de que guardaban el evangelio, seguramente tomaban la cena el primer día de la semana. Por supuesto que ofrendaban el primer día de la semana. No es que en 1 Corintios 16, cuando Pablo habla de la ofrenda, dice que eso ya lo había ordenado ¿a dónde? A las iglesias de Galacia. Guardaban las enseñanzas del Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo estaban guardando los días, los meses, los tiempos y los años que la ley de Moisés ordenaba. Entonces era una mezcla de evangelio con ley de Moisés, de cristianismo con judaísmo. Ese era el error en el que habían caído los Gálatas. Una aclaración importante debe tener lugar en este punto de nuestro estudio. Si los Gálatas y si todo cristiano de esa época y aún de la de hoy, oído a esto que voy a decir porque va a sonar un poco polémico, si los Gálatas, si los cristianos de esa época y aún los de hoy día guardaran los días, los meses, los tiempos y los años o las costumbres judías, pero desde una perspectiva cultural, no hay pecado. Pero como lo estaban guardando de manera religiosa, con devoción, pensando que eso es un camino de salvación, ahí pecaron. No hay problema cuando un cristiano observa una tradición, una fecha especial como el Día de la Madre, y hablemos de temas polémicos, el Halloween, la Navidad. Si lo observa de manera tradicional por cultura, pero si lo mira de manera religiosa, ahí es donde está el pecado. ¿Por qué lo digo? Aquí Pablo está exhortando a los cristianos en Galacia porque estaban guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Pero ¿con qué propósito lo estaban haciendo los Gálatas?
con el propósito de ser salvos. Por eso es que en el capítulo 2, verso 16, les dijo, no sean necios, no se van a salvar guardando la ley, ningún ser humano será justificado guardando la ley. Lo tomaron como parte de los, digamos, rituales de la iglesia. Lo injertaron dentro de la iglesia y quebrantaron totalmente el culto de la iglesia. Ahí fue donde pecaron los Gálatas, porque si ellos de pronto hubiesen adoptado las costumbres judías, pero de una manera cultural, tradicional, no religiosa, no para salvación, no hubiese habido problema. Alguno dirá, y el hermano Germán, ¿cómo sustenta eso que acaba de decir? Eso me parece que no es cierto. Yo creo que está mintiendo, yo creo que el hermano Germán se equivocó. Miremos este texto. Hechos 20, versículo 16. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. ¿Y por qué? Dice, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Cuál era el afán de Pablo de llegar a Jerusalén? Estar en el día de Pentecostés. Ahora, si ustedes notan, el día de Pentecostés se estableció en la ley de Moisés. Era un día religioso para los judíos, pero yo no creo que Pablo tuviese afán de ir a participar del Pentecostés en Jerusalén de una manera religiosa o creyendo que si no lo hacía no iba a ser salvo. No, sería contradictorio que a los Gálatas Pablo les dijera no guarden los días, los meses de la ley y que él en secreto guardara la ley de esa forma, de manera religiosa. No, sería hipócrita el apóstol Pablo, pero él se apresuraba por estar el día de Pentecostés, ya puede ser o por factores de cultura, porque él nació en el judaísmo y eran las costumbres de su patria, además de ser leyes de carácter religioso, también era parte de la cultura de su pueblo, y también porque en ese día se conglomeraban muchos judíos y les podía predicar el evangelio, y aprovechaba Pablo, como decimos en Colombia, el papayazo para predicarles el evangelio. Entonces noten cuándo se peca observando una tradición y cuándo no. Pablo no pecó porque no la observó de manera religiosa, ni esperaba ser salvo guardándola, ni la introdujo a la iglesia. Pero los Gálatas sí pecaron porque hicieron todo es lo contrario. Otro ejemplo, si esto no es suficiente demostración de lo que estoy diciendo, quiero que miren atentamente Hechos 21, el pasaje que sigue. Del 24 al 26 dice, Pablo llega a Jerusalén, este es el panorama, Pablo llega a Jerusalén, los ancianos de la iglesia en Jerusalén lo reciben y le presentan unos cristianos que eran muy celosos de las tradiciones de los judíos. Obviamente eran cristianos, no estaban guardando la ley como camino de salvación, porque eso también lo tenían muy claro los apóstoles. Acuérdense en ese concilio de Hechos capítulo 15, donde combatieron los judaizantes con los apóstoles y con Jacobo, con Pedro y Jacobo. Pero bueno, el punto es que aquí los judíos eran tradicionalistas y los cristianos judíos participaban de todas esas costumbres y tradiciones sin tomarlos como medio de salvación o de manera religiosa, ni mucho menos injertándolo a la iglesia, no. Más bien era de una forma cultural. Entonces le presenta unos hombres, los ancianos de Jerusalén le presentan a Pablo unos cristianos que habían hecho voto bajo las costumbres de los judíos y de la ley. Y le dicen a Pablo, Pablo, tómalos contigo, purifícate con ellos, imagínense el ritual de la purificación, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán. Además era para no ser tropiezo a los judaizantes que podía desprenderse una persecución impresionante, ¿no? Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Era Pablo hipócrita? No, de ninguna manera. Si guardó algunas de las costumbres de la ley después de haberse convertido a Cristo, lo hizo por costumbre, por tradición, no por religión, no por devoción, no tomándolo como camino de salvación. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, o sea, las iglesias de afuera de Judea, los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Eso no es la cultura de ellos. Solamente que se abstengan
de lo sacrificado a los ídolos, que eso sí es pecado, participar de cultos religiosos paganos, de consumir sangre de ahogado y de fornicación. Esos son pecados, eso es lo que dice el texto, ¿no? 26. Entonces, ¿Pablo qué hizo? Pablo no dijo, no, yo no guardo el Pentecostés y ni me voy a purificar en el templo porque eso tiene, ¿saben cuál es el argumento de algunos para decir que es pecado, por ejemplo, prender luces en la Navidad? Dicen, es que eso tiene trasfondo religioso. Pues nosotros no vemos aquí que Pablo responda de esa forma y le diga a estos hombres, no, yo no guardo eso porque eso tiene un trasfondo religioso y más que es de la ley la que combato y por eso escribí Gálatas. No, dice Pablo eso, 26. Entonces, ¿Pablo qué hizo? Tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, ¿qué hizo? Se purificó con ellos, o sea, de esos lavatorios ritualistas dentro del templo, en los estanques, se purificó con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno. Imagínense, hizo todo esto, pero por tradición, no por ritualismo, no por religiosidad, porque si Pablo lo hubiese hecho por religiosidad o creyendo que este era el camino de salvación, primero sería un hipócrita, diciéndole a los Gálatas que no hagan lo que él sí está haciendo en secreto en Jerusalén, ¿no? Segundo, se contradiría en sus acciones con las enseñanzas que estaba dando. Les dice no guarden la ley, pero él sí la guardaba. No tiene sentido. Entonces, esto que nos quede a nosotros también para saber distinguir cuando una tradición se puede observar de manera cultural y cómo separarla del ámbito religioso o como salvación, que hay muchos excesos y hay muchos extremos. Unos son extremistas del hay que injertarlas a la iglesia y otros llegan al extremismo de decir no hay ni que mirar eso, no mires ni gustes ni aún toques. Entonces hay que tener un equilibrio como lo manejó el apóstol Pablo. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, dice la versión Valera, si por la ley fuese la justicia, o sea, si por la ley fuéramos salvos, entonces la muerte de Cristo no serviría a nada. Esto confirma que si Pablo observó Pentecostés o costumbres judías, no lo hizo por ser salvo. Si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, si por la ley se alcanzara la salvación, hacemos la muerte de Cristo en vano. Y nuevamente vemos que está combatiendo el judaísmo. Luego llega el capítulo 5 y los exhorta a los Gálatas, estén firmes en el evangelio, no vuelvan a la ley, estén firmes en la libertad. Al evangelio se le llama la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. A la ley se le llama aquí yugo de esclavitud. No más, no vuelvan. Gálatas insensatos, no sean así, no vayan a la ley. Están observando las cosas de manera religiosa y como medio de salvación, y así no es. Eso es otro evangelio, eso es tergiversar, corromper el evangelio de Cristo, y más si lo estaban introduciendo en la iglesia. Los Gálatas, como les digo, ofrendaban cada primer día de la semana, lo dice 1 Corintios 16. Seguramente tomaban la cena el primer día de la semana, seguramente se reunían los domingos, pero adicional a eso, dentro de la iglesia injertaron las tradiciones de los judíos y ahí fue donde pecaron. Profanaron el culto a Dios dentro de la iglesia. Gálatas 6. Todos los que quieren agradar en la carne, o sea, los judíos, los judaizantes, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Oído, aquí Pablo nos arroja otra razón del por qué algunos cristianos apostataron. ¿Por qué hubo cristianos, incluso líderes dentro de las iglesias, ancianos, que no combatieron el judaísmo, sino que lo aceptaron, lo toleraron y permitieron que se injertara en la iglesia? ¿Saben cuál era el miedo de esos cristianos? Que los mataran. Porque los judíos decían, o se convierten al judaísmo o los matamos. Entonces dice, esto os obligan a que os circuncidéis con un fin, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, o sea, miedo a la muerte. Y luego muestra una hipocresía de ellos, porque ni aun los mismos que se circuncidan, o sea, los judaizantes,
Ellos no están guardando, ellos no pueden cumplir la ley, la quebrantan. Ellos no guardan la ley, pero sí quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¡Qué hipocresía! Lo mismo que Jesús les dijo en Mateo 23, ustedes quieren poner cargas pesadas sobre los hombros de los hombres, pero ni con un dedo pueden llevarlas. Ustedes dicen, pero no hacen. Exigen, pero no cumplen. O como decimos hoy día, predican, pero no practican. Esos que querían imponer la ley de Moisés en las iglesias de Galacia no guardaban la ley. Qué hipocresía. Y lo que vemos, el propósito de la carta, Pablo está combatiendo el judaísmo. Entonces, ya para culminar, mis hermanos, el propósito de la carta a los Gálatas fue defender la iglesia de la mala influencia de los judaizantes que se camuflaron entre los creyentes de Galacia, capítulos 3 y 4, y mostrar que la doctrina de ellos, de los judaizantes, destruía la esencia misma del Evangelio de Cristo, el cual ofrecía un camino de salvación por gracia y no por las obras de la ley. Al final, el apóstol inspirado exhorta a la iglesia a fortalecerse en la fe de Cristo y a producir el fruto del Espíritu Santo. Eso lo dicen los capítulos 5 y capítulos 6. Y hasta aquí, mis hermanos, este preámbulo. Con esto terminamos nuestro preámbulo y estudio sobre la fecha de la carta, su trasfondo y propósito con el cual Pablo, o mejor, el Espíritu de Dios que inspiró a Pablo, redactaron esta carta.